Joseph Stalin era un político soviético y dictador que desempeñó un papel importante en la configuración del curso de la historia durante el siglo XX. Nacido el 18 de diciembre de 1878, en la actual Georgia, Stalin llegó al poder como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en la década de 1920, eventualmente se convirtió en el líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. El régimen de Stalin a menudo se asocia con autoritarismo, opresión y violencia. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética experimentó una industrialización dramática, colectivización de la agricultura y una rápida urbanización. Sin embargo, estos logros tuvieron un alto costo, con millones de personas que sufren de trabajo forzado, hambruna y persecución política. La vida temprana de Stalin estuvo marcada por las dificultades y la lucha. Se crió en la pobreza y enfrentó numerosos desafíos personales y familiares. A pesar de estos obstáculos, Stalin era un joven inteligente y ambicioso que se involucró en actividades revolucionarias durante su tiempo como estudiante. En 1917, la Revolución Rusa tuvo lugar, lo que llevó al derrocamiento de la autocracia zarista y al establecimiento de un Estado socialista. Stalin se alineó con Vladimir Lenin y el partido bolchevique, desempeñando un papel clave en el ascenso del partido al poder. Después de la muerte de Lenin en 1924, se produjo una lucha de poder dentro del Partido Comunista. Stalin salió victorioso, consolidando su control sobre el partido y el gobierno soviético. Implementó una serie de políticas y económicas conocidas como los planes de 5 años para transformar la Unión Soviética en una potencia industrial y militar. Uno de los aspectos más notorios del gobierno de Stalin fue su política de colectivización, que tenía como objetivo consolidar las granjas individuales en granjas colectivas. Esta política llevó a la resistencia generalizada de los campesinos, y resultó en una hambruna devastadora conocida como Holodomor, lo que causó la muerte de millones de personas en Ucrania y otras partes de la Unión Soviética. El régimen de Stalin se caracterizó por un culto a la personalidad, siendo retratado como una figura heroica y un líder infalible. Implementó un sistema de vigilancia y control, utilizando la censura, la propaganda y una fuerza policial secreta para reprimir la disidencia y mantener su control sobre el poder. A lo largo de su gobierno, Stalin llevó a cabo numerosas purgas y ejecuciones masivas para eliminar las amenazas percibidas a su régimen. La Gran Purga de finales de los años 1930 apuntó no solo a opositores políticos sino también a miembros del Partido Comunista, líderes militares y ciudadanos ordinarios. Millones de personas fueron encarceladas, exiliadas o ejecutadas durante este periodo. El liderazgo de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial es considerado como una de las fases más significativas de su gobierno. A pesar de una invasión inicialmente desastrosa por parte de la Alemania nazi, las decisiones estratégicas y el liderazgo de Stalin ayudaron a cambiar el rumbo de la guerra, lo que llevó a la victoria final de la Unión Soviética sobre los nazis. Después de la guerra, Stalin extendió la influencia soviética sobre Europa Oriental, estableciendo gobiernos socialistas en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Esta expansión del poder soviético y la imposición de regímenes comunistas llevaron a un periodo de mayor tensión con el mundo occidental conocido como la Guerra Fría. La muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953 marcó el final de una era en la historia soviética. Su legado es complejo y controvertido, con opiniones sobre su gobierno que varían ampliamente. Mientras que algunos lo ven como un dictador responsable de un inmenso sufrimiento y abusos contra los derechos humanos, otros lo acreditan con la modernización de la Unión Soviética y llevar al país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, Joseph Stalin es recordado como una de las figuras más importantes del siglo XX, cuyas acciones continúan dando forma al paisaje geopolítico. Su reinado dejó un profundo impacto en la Unión Soviética y el mundo, y su legado sigue siendo objeto de debate histórico y político en curso. Después de la muerte de Stalin, la Unión Soviética sufrió un periodo de transición bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, quien trató de reformar algunos de los excesos del régimen de Stalin. Khrushchev denunció el culto a la personalidad de Stalin e implementó una política de destalinización, destinada a exponer y revertir los crímenes e injusticias cometidos bajo el gobierno de Stalin. Sin embargo, el legado de Stalin todavía se cernía sobre la Unión Soviética y sus estados satélites. Los sistemas represivos y las instituciones establecidas por Stalin continuaron dando forma al paisaje político, social y cultural de estos países en los próximos años. En las décadas posteriores a la muerte de Stalin, la Unión Soviética enfrentó numerosos desafíos, tanto a nivel nacional como internacional. El estancamiento económico, el creciente descontento entre la población, y las tensiones geopolíticas con los Estados Unidos y sus aliados contribuyeron a una disminución en el poder y la influencia de la Unión Soviética en el escenario mundial. En la década de 1980, las grietas en el sistema soviético se estaban volviendo cada vez más evidentes. Las políticas de glasnost, apertura y perestroika, reestructuración, implementadas por el líder soviético Mikhail Gorbachev tenían como objetivo abordar algunos de los problemas sistémicos que enfrenta el país.
Sin embargo, estas reformas también sacaron a la luz inadvertidamente los problemas y contradicciones profundamente arraigados dentro de la Unión Soviética. Una de las consecuencias más significativas del gobierno de Stalin fue el impacto en las libertades individuales y los derechos humanos. La Unión Soviética operaba bajo un sistema totalitario que suprimía la disidencia, restringía la libertad de expresión y violaba los derechos básicos de sus ciudadanos. El sistema Gulag, una red de campos de trabajos forzados, fue una encarnación escalofriante de la represión y la brutalidad bajo el régimen de Stalin. Millones de personas, incluidos opositores políticos, intelectuales y ciudadanos comunes, fueron enviados a estos campos, donde enfrentaron duras condiciones, tortura y, a menudo, muerte. Las cicatrices dejadas por la era estalinista se siguen sintiendo en los países que formaban parte de la Unión Soviética. El legado de miedo, desconfianza y trauma ha dado forma a la memoria colectiva y las identidades nacionales de estas naciones, y los esfuerzos para reconciliarse con este pasado están en curso. En los últimos años, ha habido un renovado interés en Stalin y su legado. La investigación académica, los documentales y los estudios históricos han arrojado nueva luz sobre las complejidades y matices de su gobierno, impulsar debates y discusiones sobre la naturaleza del totalitarismo, y la responsabilidad de los líderes por sus acciones. La memoria de Stalin también sigue siendo un tema de contención, y perspectivas diferentes en toda la antigua Unión Soviética. Mientras que algunos lo ven como un líder fuerte que modernizó el país y lo defendió contra las amenazas externas, otros lo ven como un tirano responsable del sufrimiento y la muerte de millones. El estudio de Stalin y su época no se limita solo a los círculos académicos. El impacto de su gobierno en la gente común, las historias de resistencia y supervivencia, y las consecuencias de sus políticas continúan resonando con los individuos y las comunidades de hoy. Comprender a Stalin y su legado requiere un enfoque multidimensional que abarque la política, la ideología, los sistemas económicos, la dinámica social y las experiencias de quienes vivieron su gobierno. Es un proceso complejo y continuo de investigación e interpretación histórica. En última instancia, la historia de Joseph Stalin sirve como una historia de advertencia sobre los peligros del poder sin control, el autoritarismo y la erosión de los derechos y libertades individuales. Nos recuerda la necesidad de apertura, transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza, y la importancia de salvaguardar los principios democráticos. A medida que continuamos lidiando con el legado de Stalin y las lecciones de la historia, es imperativo que nos esforcemos por aprender del pasado, y trabajar hacia un futuro arraigado en la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Solo a través de este esfuerzo colectivo podemos esperar construir un mundo donde las atrocidades y abusos cometidos bajo el gobierno de Stalin nunca se repitan. La historia de Joseph Stalin es una que trasciende el tiempo y las fronteras. Es una historia de poder, ideología y la capacidad humana tanto para la grandeza como para la crueldad. Al profundizar en su vida y examinar las consecuencias de sus acciones, obtenemos información sobre las complejidades de la experiencia humana, y las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. A medida que navegamos por los desafíos e incertidumbres del presente, recordemos la importancia de comprender nuestro pasado. Al estudiar figuras como Stalin y el contexto histórico en el que operaban, nos equipamos con el conocimiento y el pensamiento crítico necesarios para navegar por las complejidades de nuestro tiempo. El estudio de Joseph Stalin no es solo una búsqueda académica, sino una exploración de nuestra historia compartida y la humanidad colectiva. Es un recordatorio de la necesidad de vigilancia, empatía y un esfuerzo constante hacia un futuro mejor. Entonces, sigamos haciendo preguntas, buscando respuestas y desafiando nuestras propias suposiciones. Comprometámonos con la historia, no como un observador pasivo, sino como un participante activo en la formación de un mundo que sea más justo, pacífico y compasivo. La historia de Joseph Stalin es compleja, disputada y está lejos de ser completa. Es una historia que evoluciona con cada nuevo descubrimiento, perspectiva e interpretación. Y es una historia que nos recuerda el poder y el impacto duradero de los individuos en el curso de la historia. Mientras navegamos por las complejidades del siglo XXI, aprendamos del pasado y abordemos el estudio de Joseph Stalin y su época con curiosidad intelectual, sensibilidad, etc., y un compromiso con la verdad. Al hacerlo, podemos contribuir a un mundo más informado, iluminado y compasivo.